En este video vamos a aprender de un comando lo más de extraño. Dicho comando es git-k. ¿Git-k, Diego? Sí, git-k, así como lo escuchas. Este comando de verdad no es muy conocido, ¿cierto? Y por ende también es muy poco utilizado. ¿Por qué? Porque con git-k se nos va a desplegar una interfaz gráfica con la cual nosotros vamos a poder ver todo el histórico de nuestro proyecto. Ahora, no te emociones. Git-k es solamente informativo. Yo te recomiendo que no utilices esto para hacer push, ni para hacer pull, ni para hacer commits. No. Los profesionales utilizamos la terminal y línea de comandos. Utilizamos la consola para manipular Git. ¿Ok? Entonces, tú como mi alumno, yo te pido, tú utiliza la terminal y línea de comandos. Ya que con la terminal y línea de comandos vas a poder solucionar y hacer cosas con muchísima más libertad. Ok, entonces vamos a ver de qué les estoy hablando. Voy a abrir aquí la terminal y línea de comandos de Git que viene con Git, ok. Y aquí voy a ejecutar el comando. Voy a ampliar esto, voy a ejecutar git-k, así como está. Y esto automáticamente nos va a abrir una interfaz. Esta interfaz que están viendo ustedes aquí. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, como ustedes pueden observar, yo ejecuté el comando en la raíz de mi proyecto, en donde se encuentra mi repositorio, en donde yo estoy ejecutando todos los comandos de mi proyecto con Git. Ahí ejecuto git-k. Entonces el programa detecta que aquí está el repositorio y por ende abre el git-k al programa con todo el histórico del proyecto. Entonces miren, como ustedes pueden observar, me muestra cada uno de los commits y cada vez que yo doy clic en un commit se actualiza el hash, porque este hash pertenece a este commit y sucesivamente. Miren que aquí me muestra el autor, el correo del autor y me muestra de hecho la hora. Ahora, ¿se acuerdan que yo aquí hice, yo les había dicho a ustedes que en GitHub la cuenta de GitHub debe de estar relacionada con la cuenta de Git? Entonces, como yo en Linux tenía en Git este correo, entonces por eso me estaba pidiendo el email y el password. Si en Linux hubiera tenido este mismo correo, no habría tenido que preguntarme el correo y el password, porque la cuenta de Git y de GitHub concuerdan. Ok, entonces como ustedes pueden observar, aquí también se enlaza lo que dije en las primeras clases. El email se envía con cada commit y aquí lo podemos observar. Entonces está el mensaje que yo le puse al commit, está el hash del commit, está el autor, está el correo del autor de Git y está la fecha y de hecho está incluso la hora. En la parte de abajo podemos ver hasta las diferencias, ¿cierto? Entonces vamos a ver, aquí están todos los archivos que nosotros tenemos y miren, aquí está todo y podemos ver las versiones viejas, las antiguas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí no me gusta tanto este programa porque pues yo prefiero manipular Git desde la terminal y línea de comandos. Otra cosa que es muy importante saber es que este programa está enlazado directamente con la consola. Como ustedes pueden observar, esta consola está abierta y aquí ya no puedo ejecutar más. De tal manera que si yo cierro acá, se va a cerrar el programa también porque estos dos están enlazados. Voy a cerrar y observen lo que va a pasar. Se cierra también git-k. Entonces, básicamente ya estamos dando por terminado el curso con este video. Aún falta mucho por aprender de Git, pero yo en esta lista de reproducción, si no sabes dónde está, pues entra a mi canal y buscar curso de Git. En esa lista de reproducción voy a ir poniendo videos de mis compañeros, de mis colegas y esos videos van a complementar el contenido de este curso. Ok, yo soy Diego Bastidas, espero que este curso te haya servido mucho, que hayas aprendido un montón, que compartas lo que sabes y que me sigas en las redes sociales. Por favor, suscríbete al canal porque tengo muchísimo nuevo contenido y muchísimas nuevas ideas que estoy seguro que te van a gustar. Yo soy Diego Bastidas y este es el canal de Ciencias de la Computación. Hasta la próxima.